En esta charla vamos a tratar los aspectos legales de las presentaciones que existen, porque a la hora de diseñar y publicar una charla hay que tener en cuenta varios aspectos relacionados con las nuevas tecnologías, las normativas actuales o las normativas de las redes sociales. Empezaremos con la normativa sobre la protección de datos. Estas normativas de la Ley de Protección de Datos son cada vez más estrictas, cosa que es lógico, sobre todo en la era de Internet. Si quieres conocer más sobre la legislación, puedes visitar la web de la Agencia de Protección de Datos o consultar un documento resumen, que está aquí la referencia y lo puedes ver. Y la incluiremos como un anexo en el curso. Con respecto a la difusión de la presentación, bueno, pues en la actualidad es frecuente que las presentaciones se den en cursos y congresos y esos cursos luego se graban y se suben a la red para hacerlas accesibles. Esto es una gran ventaja, pero tiene muchos problemas. Uno es que una vez subidos los contenidos son indexados por los buscadores. De esta forma, muchos datos de las presentaciones son accesibles a través de los buscadores. Por ejemplo, si incluyes en una diapositiva de presentación datos personales tuyos, ten en cuenta que una búsqueda bien hecha puede acceder a ellos. A veces hay gente que pone su número de teléfono, su dirección, su correo electrónico particular, por lo que sea, lo sube a la red y eso queda ahí, pues puede quedar para siempre. Y si esto es importante con respecto a tus datos, hay que tener todavía más cuidado con los datos personales que puedas incluir de compañeros o de pacientes. Recuerda que una vez que una información determinada está en la red, es muy difícil descatalogarla. Como recomendación, evita siempre incluir datos personales de los autores y solo pon los que sean imprescindibles. Especialmente evita información sensible como direcciones o números de teléfono. Otros puntos, como el centro de trabajo, el correo electrónico, ya suelen estar disponibles y en muchos casos es interesante que estén en tu presentación, con lo cual no vas a generar ningún conflicto. Con respecto a los contenidos de la presentación, bueno, pues como vimos en otras secciones del curso, las presentaciones pueden contener diferentes elementos, textos, imágenes, ya sean radiológicas o no radiológicas, tablas, gráficos, vídeos. A la hora de buscar y escoger el contenido que vamos a incluir en la presentación, es importante tener en cuenta una norma muy básica. Que un contenido esté disponible en la web, que puedas acceder a ella en Internet, no quiere decir que lo podamos usar para nuestras presentaciones. Siempre. Sin embargo, no siempre es fácil saber si podemos usar un material que hemos encontrado en la red. Por eso hay que revisar previamente algunos conceptos relacionados con la propiedad intelectual. Los derechos de autor son los derechos de los creadores de obras literarias, artísticas y científicos. Dentro de los derechos de autor se puede distinguir entre derechos patrimoniales o de explotación económica de la obra, por ejemplo, la realización de copias de la obra, distribución de las mismas, y los llamados derechos morales del autor, por ejemplo, el derecho a divulgar una obra de forma anónima o a que no se realicen modificaciones sobre ella. En España, con la aprobación de la actual ley de 1987, pasados 70 años desde la muerte del autor, las obras pasan a ser del dominio público, mientras que en el caso de autores fallecidos antes del 7 de diciembre del 87 se rigen por una anterior ley que protegía los derechos de autor hasta 80 años pasados o de 80 años después del fallecimiento. El símbolo de copyright, esta C, pretende dejar claro que la obra o creación están protegidas. Sin embargo, aunque no figure expresamente el símbolo, no significa que no existan derechos de autor. Por ejemplo, el copyleft, que se usa como antítesis de copyright. El copyleft consiste en el ejercicio del derecho de autor sobre una obra para facultar su libre circulación y copia. Se representa con el mismo símbolo de copyright, pero con la C abierta hacia la izquierda. ¿Cuál es la vigencia de los derechos de autor? Como hemos visto, en España la Ley de Propiedad Intelectual establece que como regla general los derechos de explotación económica sobre una obra durarán toda la vida del autor y 70 años desde su fallecimiento. Y la normativa, recordamos que la normativa sobre propiedad intelectual y derechos de autor en Internet y en el mundo físico está recogida en el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que es la Ley 21/2014, que modifica a su vez la anterior normativa. Seguimos con los derechos de autor. Pasamos a las licencias Creative Commons, que son Commons, que los vamos a ver mucho. Tal como explica la Wikipedia, estas licencias son una herramienta legal de carácter gratuito que permite a los usuarios, licenciatarios, usar obras protegidas por derecho de autor sin solicitar el permiso del autor de la obra. Inicialmente, estas licencias se crearon con base en la legislación estadounidense y fueron portadas o adaptadas a varias jurisdicciones de todo el mundo. Sin embargo, la última versión disponible armoniza las licencias a nivel internacional y se pueden utilizar en diferentes países y entre países. Todas las licencias Creative Commons conceden ciertos derechos básicos, lo que llaman los baseline rights, que incluyen el derecho a reproducir la obra, así como a distribuir la obra sin cargo. Adicionalmente, ninguna de las licencias permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas, como el DRM,
que restrinjan legalmente que otros hagan cualquier cosa que la licencia permita. Fuera de esto, los términos de cada licencia dependen de 4 condiciones que puedes consultar en la página web de la Wikipedia. Así que una imagen tenga una licencia Creative Commons no implica que no tenga restricciones a su uso. Por eso es importante leer siempre la licencia que acompaña a la imagen. Con respecto a las licencias de estas Creative Commons, tienes que recordar, primero, que siempre hay que incluir en los créditos el autor de la imagen, que hay que leer los términos de la licencia Creative Commons por si se necesitaran más permisos y que son irrevocables, por lo que se pueden usar durante el tiempo que se necesiten. Como resumen, respecto a este tipo de imágenes, las imágenes con copyright, las imágenes que tienen copyright o el símbolo C, son imágenes que cuentan explícitamente con derechos de autor y por tanto su uso sin el consentimiento del autor puede acarrear problemas en el futuro. En las imágenes de Google y en otras páginas existen muchas que no indican si tienen copyright o no, pero ante la duda debemos ser cautelosos y no utilizarlas para evitar problemas. Imágenes con copyleft, representadas mediante una C invertida dentro de un círculo, las obras que llevan este símbolo pueden compartirse, modificarse y copiarse sin ningún tipo de problema. Muchos consideran este tipo de imágenes como lo opuesto al copyright. Hoy en día podemos encontrar bancos de imágenes con licencias copyleft que podemos utilizar en nuestros proyectos. Las imágenes CC o Creative Commons son imágenes que se publican con el fin de que sean compartidas. Muchas las engloban como variantes dentro de la licencia de copyleft. El requisito que tienen es que se atribuye al autor de la misma y aunque existen diferentes variantes, lo importante es saber que han nacido para ser compartidas. Y luego están las imágenes de dominio público, que son las representadas en una C tachada dentro de un círculo. Las obras que llevan este símbolo son totalmente libres de uso, no tienen ningún tipo de restricción, bien por ser patrimonio intelectual o bien por haber expirado las restricciones que marcan los derechos de autor. Bueno, ahora tenemos un problema. ¿Cómo sabemos si una imagen tiene derechos de autor o no? Por lo general, debemos considerar que todas las imágenes tienen derecho de autor, salvo que se demuestre lo contrario. Esa es la norma básica y que nos va a ayudar mucho. Hay cosas fáciles de ver. Si una imagen tiene un logotipo de la empresa que la creó o una marca de agua, obviamente tiene derechos de autor. En el buscador de Google, por defecto, este buscador no diferencia las búsquedas de imágenes sin o con derecho de autor, pero sí podemos mejorar la búsqueda para acotar los resultados. Por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda de neumonías, como vemos en este caso. Estamos aquí, podemos escoger en herramientas, tal como se ve en esta imagen, y si aplicamos este filtro, vemos que podemos escoger aquellos tipos de imágenes, en este caso las etiquetadas para reutilización con modificaciones, es decir, que podemos usar y modificar. Si nos fijamos, casi todas ellas están en sitios con contenido libre, como Wikipedia, Wikimedia, etc. Google ha publicado tutoriales que buscan para buscar imágenes que puedas usar sin problemas. Los puedes encontrar en esta dirección que ponemos más abajo. Podemos usar el buscador de Creative Commons. Este buscador se limita a dar resultados de imágenes que tienen licencia CC, o sea, Creative Commons, con las características que vimos más arriba. Da menos resultados que el buscador de Google con filtros. De hecho, si busca, por ejemplo, Pneumonia Radiography, aparecen muy pocas imágenes de radiología de neumonías. Tenemos más opciones como el buscador TinEye. Se trata de lo que se llama el buscador inverso. En él introduces la dirección de la imagen y te dice si tiene derechos de autor. Por ejemplo, estamos haciendo una charla sobre dolor abdominal y queremos usar una foto de un niño con dolor. En el navegador de Google encontramos este resultado. Si hacemos clic con el botón derecho del ratón en la imagen, podemos copiar su dirección, la insertamos en el buscador TinEye y que nos da los siguientes resultados. Vemos así que se trata de una imagen comercial con derecho de autor y que solo podremos usar si compramos la licencia correspondiente. Vamos a otro tema muy importante cuando estamos usando imágenes, son las imágenes de las redes sociales. Hay que recordar que las imágenes que podemos ver en Facebook o en Instagram están sujetas a la misma normativa de derechos de autor. Es decir, no podemos usarlas sin comprobar antes si están libres de derecho o qué tipo de licencia tienen. Si la imagen es tuya, es decir, si es una imagen que tú subiste a la red social a tu propia cuenta, tienes que recordar que sigues siendo dueño de ella. Sin embargo, el contrato que firmas cuando creas la cuenta, por ejemplo con Instagram, al empezar a usarla, le otorga a Instagram una licencia de uso mundial, no exclusiva, sublicenciable y transferible, sobre todo el contenido que subas. Así, Instagram tiene total libertad para usar tus fotos, licenciar su uso a terceras personas sin que tú puedas demandarlo por eso. Por eso ten cuidado con el material que subes a Instagram. Por otra parte, si alguien usa tu material de Instagram sin tu permiso, Instagram no tiene ningún tipo de responsabilidad legal. Y además, si se cancela la cuenta, el material sigue estando disponible para Instagram. Con lo cual, insisto, ten mucho cuidado con lo que subes a Instagram. De esta forma, insistimos, ten mucho cuidado con el material que subes a las redes sociales, especialmente si son imágenes radiológicas que pretendes usar en un futuro para algún trabajo, porque te lo podría limitar.
Más tipos de imágenes. Las imágenes que crees tú, tus propias imágenes. Bueno, pues las imágenes que diseñes o crees tú para tus charlas, lógicamente son tuyas y puedes usarlas libremente. Pero ten cuidado, porque si estas imágenes las has creado en tu empresa durante las horas de trabajo, podrías tener ciertos problemas legales en determinados sitios porque podrían decir que esas imágenes, al ser tiempo de trabajo o material de la empresa, pertenecen a la empresa y no a ti. Y luego vamos a lo que nos interesa más, que son las imágenes radiológicas. En las imágenes radiológicas se aplican todos estos principios, como es lógico. De esta forma, no puedes incluir en tus presentaciones imágenes radiológicas publicadas en otros medios, salvo que sean de uso libre, incluso aunque menciones su origen. Lo mismo se aplica a una imagen que hayas modificado, es decir, que si tú coges una imagen, le das 2 o 3 pequeños cambios y la pones. Tampoco lo puedes hacer. Hay un concepto importante en la imagen que es el llamado del uso justo. En la era de Internet, el tema de los derechos de autor en las imágenes es muy complejo. En todo el mundo se abren debates continuos sobre las fotos, especialmente cuando los teléfonos móviles permiten obtener imágenes en muy alta calidad en cualquier momento e inmediatamente compartirlas en las redes. Pues un ejemplo muy ilustrativo es la siguiente noticia. Si nos fijamos, la foto que publica la Vanguardia es comercial y con derechos de autor. Si no es así, te pueden multar. Todo porque las leyes de propiedad intelectual de los países de la Unión Europea pueden prohibir la difusión de fotos de edificios públicos. En el caso de la Torre Eiffel, las fotos diurnas están permitidas porque se construyó en 1889 y los derechos no están vigentes. Pero los sistemas de iluminación son más recientes y sometidos a derecho de autor. Si queremos hacer una foto de la Torre Eiffel de noche, tenemos que pedir permiso a la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel. En la Comunidad Europea se acaba de publicar una nueva directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital, disponible en este enlace que ponemos más abajo. Esta ley es muy polémica y para algunos con una posible gran repercusión en Internet, tal como lo entendemos ahora. Los expertos opinan que afectará a los buscadores, a páginas como Wikipedia, los blogs. Se habla de una nueva era de Internet y que probablemente afecte también a los contenidos de imágenes radiológicas. En esta dirección puedes ver un resumen de las implicaciones que tiene esta nueva norma. Bueno, ¿qué hacemos? Pues que aunque el tema es complejo y probablemente sujeto a alguna interpretación, es importante que nos acostumbremos a trabajar con conocimiento y cumplimiento de las normas. Primero, nunca incluyas datos personales de pacientes ni de compañeros tuyos. Esto incluye cualquier información que pudiera identificar a un paciente dentro de la presentación. Tú eres dueño de tus datos y libre de incluir tus datos personales, pero recuerda que una vez que suban a la red van a ser indexados y serán accesibles desde los buscadores y muy difíciles de eliminar. Nunca uses imágenes con derechos de autor, salvo que tengas permiso expreso. Esto incluye las imágenes radiológicas. Sigue las normas en cuanto a citas de fuentes. En los casos de imágenes con licencia CC, Creative Commons, puedes ver con la imagen las normas de la citación que pueden variar de un caso a otro. A veces basta con citar la fuente, en ocasiones hay que poner el autor. Ten cuidado con las capturas de pantalla. Los contenidos que vayamos a incluir, aunque estén protegidos, pueden en ocasiones ser sin problemas. Esto se reconoce especialmente en los entornos educativos, sobre todo en los Estados Unidos, en los que determinados contenidos se pueden incluir siempre que se use de forma restringida, sin ánimo comercial y sin posibilidad de que sean difundidos posteriormente y siempre con la cita correspondiente. Y luego recuerda que no todas las circunstancias son iguales. No es lo mismo una charla comercial en la que se trata una patología concreta que una charla de un curso abierto sin coste en la que se tratan diferentes temas. Así, incluir una referencia de un caso que no es nuestro citando la fuente puede ser aceptado en determinados ámbitos. Y no es lo mismo poner las imágenes del caso que una captura del artículo en el que se ve la imagen. Hacer una charla a base de casos publicados por otros autores es una clara infracción de las leyes de derechos de autor. De esta forma, siempre que puedas, usa material propio. Si necesitas más material, busca material de uso libre, cita todo el material que uses y si en algún momento usas material que no sea libre, que quede bien claro siempre la fuente y hazlo con un formato que no deje lugar a duda a la autoría de la imagen. Y espero que con estas normas pues tengamos más o menos claro todos los temas legales referentes a las imágenes y a los contenidos de las charlas.